Bienvenido al devocional y versículo para memorizar para hoy. Estamos estudiando hoy Juan capítulo 18, versículo 11. Juan 18, versículo 11. Y dice así: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Bueno, tenemos en el contexto acá, tenemos Pedro tratando de cortar a la oreja el oído de Malco. Bueno, puede ver en versículo 10, por ejemplo. Dice así: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Bueno, está en el momento de arresto de Jesús y traición de Judas. Y tenemos cómo responde Jesús. Y así en nuestro texto, Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y después tenemos Jesús ante el sumo sacerdote. Y puede estudiar ese pasaje porque es muy bueno leer y entender que Jesús tenía todo control de todo eso. Puede comparar en libro de Mateo 26, versículos 47 a 56, al resto de Jesús. Y también Marcos 14, versículos 43 hasta 50. O en Lucas 22, versículos 47 hasta 54. Puede comparar los evangelios y leer todos los evangelios juntamente así, y va a tener toda la información. Bueno, algunas cosas. Cuando llegamos al griego, dice epen un ha Jesus to Petro. Bueno, primera parte, ese verbo decir, eristo, así pasado, tiempo pasado. Así Jesús está diciendo así. Dijo a Pedro: epen un a Jesus to Petro, perdón, to Petro. Y tenemos el propósito, por el propósito de eso, tenemos entonces así, un a Jesús es nominativo, to Petro, está hablando directamente a Pedro así. Y tenemos un imperativo, eristo, vale, que es mete, así, vale ten mekairan su es ten theken. Bueno, dice mete tu espada en la vaina, así, en el lugar para guardar, así. Tenemos un imperativo desde Jesús a Pedro, así, porque Pedro realmente no sabe lo que está haciendo. Jesús tiene un propósito para ir a la cruz. Hay algunas cosas interesantes de esa frase. Bueno, vale ten mekairan su es ten theken. Bueno, tenemos esa palabra mekairan y tenemos la espada así. Es la espada así y tenemos la vaina así. Theken. Bueno, primeramente vamos a hablar de mekairan. Bueno, en el griego hay 4 palabras utilizadas para espada, y hay 2 que encontramos en el Nuevo Testamento. Mekaira, que es que tenemos acá, que es la palabra más utilizada. Y también en Apocalipsis tenemos Romphia, así, que es una espada muy grande que necesita dos manos para
para utilizar. Es lo que está hablando de la espada que saliendo de la boca de Jesús en Apocalipsis, como una espada enorme y terrible para ver, como tiene que ver con el juicio. Romfaya, encontramos 7 veces en el Nuevo Testamento y 45 en la Septuaginta. Tenemos otra palabra que es spathe. Spathe es como una espada derecha, así larga, para la batalla. Y no encontramos el Nuevo Testamento, pero una vez en el Antiguo Testamento, la traducción. Pero vamos a ver algo interesante de ese spathe, porque tenemos a través de eso tenemos spathe hasta spatha en latín y espada que tenemos en castellano. Otro idioma también como espada en italiano o épée en francés. Tenemos directamente de esa palabra spathe que encontramos una sola vez en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver que cuando llegamos al arameo, sfosra, hay una palabra así que he utilizado la mayoría de veces en el Nuevo Testamento del arameo, que tiene que ver con ese spathe, que era la palabra común para los soldados griegos así, y después utilizada por Roma. Bueno, y también tenemos otra palabra que no encontramos en el Nuevo Testamento, sifos. Sifos es una palabra antigua que puede leer en Homero o algo así, en Odisea o algo así, que es una espada de doble fila, así, así más grande, así. Y también tiene una forma como una hoja de una planta así. Entonces la forma de eso. Y bueno, una sola vez en el Antiguo Testamento, la Septuaginta, porque ya estaba una palabra clásica en esa parte cuando había traducido Septuaginta. Pero ese Macaira es la palabra que utiliza la mayoría de veces en griego del Nuevo Testamento y también de la Septuaginta. 29 veces en el Nuevo Testamento y también más que 40 veces en el Antiguo Testamento. Y bueno, la forma de eso, normalmente algo más pequeño, como un cuchillo, así. Por eso algunos la Biblia es castellana antigua, muchas veces en lugar de espada utiliza cuchillo, así, porque muchas veces era para propósitos sacrificiales o también defensa personal, así. Pero es importante entender, aunque hay 4 tipos de espada, que en ese momento del Nuevo Testamento, de griego koiné, es que Mecaira había convertido a la palabra más utilizada durante ese tiempo. Entonces, a veces perdemos la distinción en el griego de ese tiempo de varios tipos de espada que vamos a encontrar un poco más en el Antiguo Testamento, pero no tanto así. Pero bueno, es interesante. Otra cosa para entender que, bueno, Pedro, siendo semítico, es un hombre judeo, en su mente, bueno, la palabra hebreo es kerev, ketresh bet, así kerev. Y es la palabra común de toda clase de cuchillo. Entonces, cuando el traductor está utilizando Macaira,
está utilizando la palabra más común en griego para representar la palabra más común en hebreo. Pero algo interesante para entender es que en hebreo, kerev, o espada, o cuchillo, tiene una idea de la fila es como una boca, así. Y es que cuando está cortando, está comiendo, así, en la mente de hebreo, así. Entonces, está comido a través por la espada, por la fila de la espada. Entonces, cuando Pedro estaba cortando la oreja de Malco, está comiendo su oreja así, en su mente así. Bueno, algo interesante para mí. Bueno, otra cosa que encontramos acá es la palabra vaina. Y cuando llegamos, bueno, vamos a leer rápidamente la Vulgata porque vamos a ver esa palabra así. Dicit ergo Iesus Petro, mite gladium. Bueno, gladium es la palabra más común en latín, como tenemos esa espada de los romanos, gladius, así. Bueno, gladium tuum in vaginam, calicem quem dedit mihi pater, non bibam ilium. Bueno, entonces tenemos esa palabra para espada, pero también la vaina. Y lo que es interesante es que hay un patrón que encontramos en latín hasta castellano, que muchas veces ese G que tenemos, vaginam, se cae, entonces tenemos vaina, así, en castellano. Como otros ejemplos, regales, en latín, quitamos G y tenemos real, así, regales, real. O legere, que es leer, bueno, quita G, así. Y va a haber ese patrón en castellano mucho, así. No, es interesante porque también tenemos en esa palabra vaina que tenemos también lo que utilizamos en la cocina, vanilla, que vanilla es un diminutivo de ese vaina. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el exterior de una planta así es así como una vaina, algo de que proteja así. Y bueno, y tenemos cuando los de España encontraron la planta de vanilla, parecía a la vaina de sus espadas, así. Entonces, bueno, utilizaba esa palabra vanilla como un diminutivo de vaina. Entonces, para mí interesante. Y hay otras conexiones que tenemos, como obviamente en latín puede ver como ideas biológicas así, que viene de esa palabra también. Hay mucha conexión. Y cuando llega al griego también hay una koleos, una palabra que quiere decir como una vaina. Tenemos otra palabra acá en ese griego, tetheke. Dice, vale ten mekairan su esten theken. Bueno, tenemos otra palabra para un vaina es como tenemos koleos, que es interesante porque hay otras cosas que va a relacionar con el vientre, así, como un lugar, así. Tenemos la palabra de estómago, colia. Entonces hay muchas cosas, pero esa palabra, theken, tiene que ver con la palabra titeme, que es para poner. Entonces, theke es un lugar para guardar algo.
Entonces tenemos algunas palabras, que griegas y también castellano, que utiliza ese teque como un lugar para guardar algo. Por ejemplo, la palabra griega biblioteque, que tenemos biblioteca. ¿Qué es biblioteca? Un lugar para guardar a los libros, así. Tenemos otra palabra en griega, sí, pinacoteque, que es un lugar para guardar arte, así. Y también tenemos otra palabra, apoteque, que tenemos apotecaría, así, que originalmente significaba un lugar para guardar cosas, y después tenemos palabras así, lugares como de medicinas, guardando medicinas. Bueno, entonces interesante, para mí, interesante. Entonces, poner la espada en el lugar que debe poner, así, theken. Bueno, última parte, tapoterion tapoterion ho de doke moi pater me pio autu. Bueno, tenemos el verbo para dar, de doque, que es el verbo perfecto. Verbo perfecto quiere significar en ese caso, cuando leímos la copa, tapoterion, que el Padre, pater, que el Padre me ha dado. Ese me ha dado es hadedoke, un verbo perfecto. Entonces, idea es que el Padre había dado en el pasado y todavía está abierto su misión, su propósito para beber de esa copa, para experimentar con toda la muerte y toda la crucifixión y pagar toda deuda para nosotros. Entonces, y Pedro está así como obstáculo a la misión de Dios, a la misión de Cristo, para sufrir por nosotros. Dice, ume pio auto. Bueno, entonces tenemos un subjuntivo eristo. Cuando dice hume pio auto, no le he de beber. Bueno, él tiene que pagar eso. Él tiene que beber de la muerte para pagar nuestra deuda. Bueno, algo interesante para mí. Vamos a ver en la Biblia antigua de 09. Dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. El vaso que el Padre me ha dado, no lo tengo de beber. Entonces, igual solo tenemos en lugar para poterion, en lugar de la copa tenemos el vaso, pero significa igual. Bueno, 1865, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que mi Padre me ha dado, no la tengo de beber. Bueno, en la Biblia del Oso, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. El vaso que el Padre me ha dado, no lo tengo de beber. Entonces, bueno, podemos ver que la 60 proviene de 1865 con la copa, y de 09 del Biblia del Oso, así con el vaso. Bueno, vamos a leer ese pasaje en inglés. Then said Jesus unto Peter, put up thy sword into the sheath. The cup which my Father hath given me, shall I not drink it? Bueno. Then said Jesus unto Peter. Y entonces dijo Jesús a Pedro, put up thy sword into the sheath. Mete tu espada en la vaina. Sheath, la vaina. The cup, la copa, which the Father hath given me, que el Padre me ha dado, shall I not drink it?
no lo tengo de beber. Así es. Y ya leímos el latín. Solo quiero comentar rápidamente en la Peshitta, el siriaco, el arameo. ¿Sí? Bueno, voy a leer la traducción. Dice, entonces Jesús dijo a Kefas, guarda la espada en su vaina. La copa que mi Padre me ha dado, no la he de beber. Bueno, todo es bien derecho acá. Bueno, como dice la palabra Peshitta, quiere decir derecho. Y tenemos algo interesante. Bueno, tenemos esa palabra acá. Voy a poner acá. Sefsara. Bueno, ese Sefsara es de la palabra, como ya estudiamos un poco, sface, ese tipo de espada. Entonces, lo que es interesante es que la palabra espada que tenemos proviene de esa palabra, de griego. Bueno, es de griego también acá. Entonces, para mí es interesante. Tenemos una conexión acá que Safsiro, así. Safsiro, así. Bueno, para mí es interesante. ¿Y qué más? ¿Qué es todo que quiero compartir de eso? El resto ya tenemos de la otra. Otra cosa. Sí, perdón. Sí, hay otra cosa. Tenemos también dónde debe poner la espada. Dice Belketo, perdón. Ese bet al principio es en, y tenemos kelta, que tiene que ver con un lugar para guardar algo así como tenemos como un exterior de una planta, como tenemos en latín, así. Pero también tiene que ver con algo que, como por ejemplo, la vientre, así. Entonces tenemos una conexión así lingüística, como con el pensamiento de eso también, entre siriaco, latín y también griego. Entonces para mí es algo interesante para comentar. Bueno, es todo para hoy. Vamos a leer una vez más y cerrar para hoy. Dice Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Bueno, entonces, gracias a Dios que Cristo fue a la cruz para pagar todo para nosotros. Y tenemos en Él libertad, tenemos en Él la paz, y gracias a Dios, cada persona, si desea, puede ser salvo. Bueno, muchas gracias, que tenga muy buen día. Dios le bendiga.